Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hermanos, sean todos bienvenidos. La solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo que celebramos hoy nos hace revivir la presencia real del Señor en la Eucaristía y nos recuerda la nueva alianza sellada con su sangre, que es signo de fraternidad, con espíritu de gratitud y alabanza por este gran don. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos amigos, hoy celebramos el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta, que nos fortalece, justamente para hacer nuestro camino. Vayan por el mundo, evangelicen, anuncien la buena noticia. Pero para eso necesitamos tener la fuerza de Cristo que nos alimenta y que es su mismo cuerpo y su misma sangre. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo,
que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos ya en el momento de la celebración de la Pascua de los judíos. Se dan cuenta cómo Jesús también asume todos los signos, los ritos, en ese momento de su cultura judía. Jesús también, que se reúne con sus discípulos, celebra la Pascua, el Pesaj, que era justamente esa elección de Dios y es la defensa de la vida, porque ellos tenían que marcar, ¿verdad?, el dintel con la sangre del cordero. Y entonces podrían ser salvados con la gracia del Señor. Hoy nosotros celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Y entonces estamos marcados nosotros, queridos amigos, y estamos salvados con esta sangre del Cordero, con su cuerpo que nos alimenta, que nos fortifica, que nos da entonces vida plena. Que nosotros entramos en este dinamismo también de la cultura, en este dinamismo de nuestra vida. Entonces, ¿ante qué situaciones tenemos que ser marcados por Dios? Tenemos que ser marcados por el Señor para que el ángel exterminador, Éxodo, capítulo 12, pueda pasar, para que el ángel exterminador no toque verdaderamente entonces nuestra vida, no nos quite la vida, nos dé la vida que es de la realización, la vida que es de la plenitud del hombre como tal, ¿verdad? Y ahí está el cuerpo, la sangre de Jesús, el hecho de preservarnos
para que nosotros siempre como pueblo elegido podamos expandir. Es añande hoy, ¿por qué? Porque somos solidarios, somos generosos, estamos animados, estamos con la gracia de Dios. Ahora nuestra pregunta tiene que ser esta, queridos amigos. Así como Jesús les dice, ¿verdad? ¿Dónde quieres? Le dicen a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Entonces, esta es una pregunta que en realidad hoy nosotros la tenemos que hacer. Ñaporando, veñan de Yárabe, ¿dónde quieres, Señor, esa comida pascual celebrar conmigo, celebrar con nosotros? Que es esa marca esencial y fundamental que nosotros como cristianos tenemos que tener para dar un camino de salvación. Moñan de Yara, miore, y aquí es donde Jesús ahora nos envía y nos dice, vayan a la casa del tal fulano que lleva ese cántaro de agua y díganle, el maestro quiere hoy celebrar con sus discípulos, quiere celebrar hoy la Pascua. ¿Dónde? En tu casa, en tu casa, en tu casa. Díganle a ese fulano, amabe fulano, añandéina vea. Tapejo jabegueri alleva. Tapejo y catujan maisa el cántaro de agua, que significa la purificación. Purifíquense para que puedan entender que Jesús que va a entrar, lo primero que hace es purificarnos justamente. Y entren ahí y díganle, ¿dónde quieres verdaderamente? Porque la respuesta será una respuesta personal. La ñandeyara este día y no ñandea ahí al celebrar y al recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, nos está diciendo, mo para hipotaina, será mo para hipotareina, la sheahanen die, para que celebremos la Pascua del Señor. Él le mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparémonos para esta fiesta. Preparémonos juntos para recibir su cuerpo y su sangre. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque esta es la que te da la vida eterna. Este simbolismo tan profundo de la presencia de un Dios en nuestra vida, el pan. Llegó abonado que estos son los primeros alimentos de la humanidad, el pan. Sin el pan, queridos amigos, nosotros no vivimos. Sin el pan, queridos amigos, nosotros no podemos existir. El pan que significa el comer y el alimentarse. En el pan y en el vino. El vino. Es decir, significa siempre la sangre, la fuerza, la gracia, lo que corre en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vena. Ese es el vino, esa es la sangre del Señor. Y bueno, después viene esta tercera partecita que viene a ser la respuesta. ¿Cómo vamos a responder? ¿Va el añande ya etapa peñande yárabe o muy cuave eñandea eñande peisa peña pobana? ¿Jaecuera? Ojo y ve. A un guajeridea lleva donde justamente a esa ciudad encuentran así como Jesús les había dicho. Y entonces prepararon la Pascua. Queridos amigos, ñande yarande yapuya lleva. Ñande tapejo, peyujuta chupe, apeo chacata pm, mopa ñande yaguapita, etc. Ñande yarande yapuya. Y es por eso que obedeciendo al Señor hoy también nos está invitando y nos dice, tapejogena, apejecagena, hayajano hayajecano catuestella yujuta peñande yaraje ahí ñande. Porque nos quiere alimentar con su cuerpo y nos quiere fortalecer con su sangre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la Iglesia, para que siendo alimentada por el pan de la vida, se vea fortalecida en el camino, para llevar la buena noticia a la humanidad, especialmente a aquellos que están alejados de Dios o no lo conocen, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los enfermos, para que la presencia de Jesús sacramentado los anime y consuele con la certeza de que el Señor nunca abandona, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos los que participamos en esta celebración en honor al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, para que siguiendo sus enseñanzas nos encaminemos hacia una madura vida eucarística, llevando la celebración a la vida diaria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, santificados en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perpetuo de reconciliación.
Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, con los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fluir, ore por yaku elko. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fluir, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor Jesucristo,
Te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Quiero caminar contigo, María.